Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos de la Hispanosfera? Bienvenidos a una nueva conferencia virtual de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Estamos en diciembre, estamos en los días previos a la Navidad y este va a ser nuestro especial navideño de esta noche. El año pasado tuvimos una ponencia sobre villancicos, en concreto fue del villancico de la Venezuela hispana. Por cierto, una conferencia muy agradable que invito a volver a escuchar. Y esta noche vamos a hablar de cuentos. En concreto vamos a hablar del cuento español de Navidad y tal y como reza el título, Un tesoro por redescubrir. Para ello tenemos a Francisco José Gómez, al que va a presentar nuestra compañera de Héroes de Cavite, María Palma. Así que María, cuando quieras, puedes presentar a nuestro invitado. Gracias. Gracias, Alberto, y saludos a todos. Esta noche tengo el placer de presentar a Francisco José Gómez Fernández. Francisco José es escritor y profesor. Estudió Historia Antigua en la Universidad de Valladolid. Es profesor de Religiones del Mundo Antiguo en el Instituto Bíblico y Oriental de León. También es profesor en institutos de secundaria y bachillerato. Su labor investigadora versa principalmente sobre la historia de España y sobre el hecho religioso en nuestra historia. Acumula más de 60 publicaciones en revistas de tema histórico, tanto de ámbito académico como divulgativo. Así podemos encontrar sus trabajos en revistas como Historia y Vida, Hispania Antigua o Despertaferro, entre otras. Uno de sus trabajos de título Ilusiones, decepciones y reacciones sociales a la llegada de Felipe V a España ganó el primer premio del concurso La llegada de Felipe V a España de la prestigiosa revista Historia y Vida. Ha impartido más de un centenar de conferencias sobre el origen histórico de la Navidad, sobre la Biblia y los orígenes del cristianismo. También es colaborador en diferentes espacios de radio y televisión. En 2007 publicó su primer libro, Dioses, Templos y Oráculos, al que le siguió Breve Historia de Jesús de Nazaret. Y en 2011, Madrid, una ciudad para un imperio. Pero sin duda alguna, su mayor éxito hasta el momento lo constituye Breve Historia de la Navidad, publicada en 2013, y que en 2 meses agotó su primera edición. Tras Breve Historia de la Navidad, aparece la trilogía Cuentos Españoles de Navidad, publicada por Ediciones Encuentro. Esta trilogía constituye un verdadero homenaje a este rico pero desconocido género literario español, que nos muestra no solo la riqueza y diversidad de la literatura navideña española, sino también las distintas formas de expresar y vivir esta fiesta a lo largo de la historia y la geografía. Pues sin más, les dejo con Francisco José y su conferencia El cuento español de Navidad, un tesoro por redescubrir. Bienvenido, Francisco José. La sala es tuya. Muchas gracias, María, y muchas gracias a la Asociación Héroes de Cavite, que se puso en contacto conmigo, y gracias precisamente a María, me dio a conocer la asociación, que pues he visto en este tiempo que tiene una actividad estupenda con la que me considero muy en consonancia, y además pues muy activa. Es una asociación realmente activa que da gusto acercarse a ella y ver el nivel y la actividad tan frecuente que tiene. Yo vivo en Burgos, y hace poquito, hace 15 días, ha sido un fin de semana en el que ha habido unas jornadas aquí en Burgos de Héroes de Cavite, y ha estado francamente bien. Bueno, vamos allá. Voy a compartir primero pantalla. Me imagino que se oye bien. Perfecto. Vamos allá. Bueno, la literatura española de Navidad, un tesoro a redescubrir. Vivimos en tiempos difíciles para la historia de España, para España en muchas cuestiones, y también para nuestra propia cultura. Pero nuestra presencia en estos tiempos realmente lo que nos está indicando es que tenemos la responsabilidad y tenemos la capacidad de reconducir esta situación, porque el deterioro por el que pasan, y como profesor lo puedo decir realmente, buena parte de nuestra sociedad y especialmente de nuestra juventud, el deterioro intelectual es muy grande. Y a ver, nos encontramos con esto. ¿Y esto qué es, en definitiva? Bueno, pues esto es lo que pasa. Ahí vemos a los chavalines con la pantalla desde muy pequeñitos,
Y esto está generando, está ya estudiado con estudios médicos, está generando una idiotización de las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque nos están acostumbrando a leer el, mensajes cortos, pocas palabras, y yo me encuentro con alumnos de 18 y 20 años que me dicen que no ven películas porque les cuesta mucho seguir el argumento. Seguir el argumento durante más de 20 minutos les agota. Entonces, hoy día se han sustituido las lecturas de antaño y en los planes de estudios han desaparecido buena parte de los clásicos españoles y, por supuesto, los clásicos de Navidad y se han sustituido por cortes de TikTok, por pequeños vídeos de YouTube y poco más. Y además de esta situación tan grave, porque realmente son consecuencias muy negativas las que se producen, dado que los niños no son más limitados que sus padres, sino todo lo contrario, pero sí que es cierto que a base de no tener una exigencia intelectual acaban siéndolo, pues los niños, además, a este problema de los niños se suma la imagen que tenemos a la izquierda, la Navidad de golpe. Esta está considerada desde hace un tiempo, el año pasado en concreto, la peor película de Navidad del año pasado. Realmente las películas de Navidad que nos encontramos muchas veces en época del año es, es difícil es difícil de calificar, porque la Navidad se ha convertido en una especie de época del año que cuando caen las hojas del calendario se convierten en magia. La magia de la Navidad, la magia de la Navidad, se insiste en esto, y fundamentalmente se está erradicando y se está eliminando los principios, las virtudes fundamentales de las Navidades y de las Navidades españolas, que son las que con mayor grandiosidad, España es el país que con mayor grandiosidad y extensión, lo hablábamos ahora hace un momento, celebramos las fiestas de Navidad. Nadie lo celebra como nosotros, solo los países de cultura española celebran con tanta extensión y con tanta profundidad fiestas como realmente celebramos nosotros. El aldabonazo mundano, las fiestas de Navidad, es la lotería. Carlos III la puso ahí precisamente porque terminaban ya los ayunos de Adviento y de esa manera se conseguía dar inicio a las alegrías de la Navidad. Después tenemos las fiestas de Nochebuena y Navidad, nos llegan los Santos Inocentes, nos viene tal. La fiesta de Año Nuevo es una fiesta que se cristianiza con la colocación nada más y nada menos que la fiesta de Santa María, Madre de Dios, y luego la gran fiesta de los Reyes Magos, que es una fiesta española, porque los Reyes Magos son figuras tremendamente vinculadas a España, y no se imaginan hasta qué punto. Bueno, pues además pone el final de las Navidades en un punto culminante. Sin embargo, en estas películas, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con abetos, bolas, nieve, una historia romántica de poquita entidad, la verdad, siempre son muy facilonas y muy sencillas, y nos encontramos también con que todo el depósito de valores, de virtudes que tiene la Navidad y que perfectamente pueden compartir un creyente y un no creyente. Ya les digo que las fiestas de Navidad son las más queridas en España por creyentes y no creyentes, y que perfectamente puede compartir un católico devoto con un católico cultural, que es aquel que no tiene fe, pero que comparte los valores fundamentales de la cristiandad o del catolicismo. Bueno, pues todo esto desaparece y está erradicado, de manera que no hay ninguna referencia a lo esencial de la Navidad. Entonces, este es uno de los problemas fundamentales con que nos encontramos. La publicidad y las películas que hace Hollywood, que realmente son, ya digo, bastante malas y asépticas en el peor sentido de la palabra, y el problema de la falta de cultura. Si hiciéramos una rápida encuesta de qué cuentos de Navidad conocemos, pues bueno, seguramente muchos de ustedes conozcan, con relativa facilidad pueden conocer, pues, por supuesto, el cuento de Dickens, quizás Nochebuena de Nicolai Gogol, algún cuento de Emilia Pardo Bazán, El abeto de Navidad, ¿de acuerdo? De Andersen. Y nos encontramos también con que se puede conocer bueno, pues todavía estas generaciones podemos comprobar o podemos haber conocido el, La cerillera, ese cuento tan dramático de la cerillera que a mucha gente le ha dejado marcado. Claro, ¿en qué consiste buena parte de las películas? No, pero sí de la literatura y de los actuales cuentos de Navidad que se están haciendo. Pues en cuentos de brujas.
Curiosamente, la Navidad se está identificando a través de esas películas y de la nueva literatura con historias de brujas, nieve, magia, y luego está la imagen nociva totalmente de Papá Noel. Y la imagen de nociva de Papá Noel es nociva por lo siguiente, cuidado, las tradiciones no son buenas o malas por ser antiguas ni por ser nuestras, sino realmente son buenas o malas por los principios que tienen detrás, las virtudes que tienen detrás. Papá Noel es una importación cultural que realizaron además un conjunto de literatos británicos y norteamericanos en su momento, en el siglo XIX. Bueno, y es una importación que solo tiene un carácter puramente consumista. Yo insisto en que no pasa nada por importar algunas tradiciones siempre y cuando tengan detrás un depósito verdaderamente válido para la persona. Por ejemplo, para ver cómo esto se ha plasmado, el último libro de cuentos de Navidad que se ha publicado este mismo año es este, Noches de Navidad. Atención a lo que pone en la contraportada. Nieve que cae, chimeneas encendidas, grimorios entreabiertos. Historias entrelazadas que se murmuran junto a un gran tejo, bajo el poder ancestral de la encrucijada. Ya saben que la encrucijada de caminos es donde se reunían las brujas, entonces por eso se colocaban cruceros. 8 autoras del fantástico reinventan los tradicionales cuentos de Navidad con nuevas historias plagadas de magia y sabiduría antigua, de brujas, aldeas perdidas y reinos recónditos que atraparán al lector con sus Navidades únicas e inolvidables. ¿Qué tiene esto de navideño? Nada. ¿Cuál es el problema? Que con esto se empieza a identificar ya la Navidad. Y la Navidad española, la Navidad, además con el acento español, la Navidad no es algo exclusivo de España, pero la Navidad española ya digo que es de una grandiosidad y una celebración enorme. Bueno, pues la Navidad con ese acento español es un depósito de cultura, de tradición y de principios fundamentales para la vida magníficos. Y es esto lo que se está perdiendo. Entonces vamos a intentar hoy recuperar, y esto es muy importante, parte de nuestras raíces, porque los pueblos, para saber hacia dónde van, tienen que saber de dónde parten. Un árbol puede crecer en un sentido o en otro, en una dirección o en otra. Lo que no puede crecer nunca es sin raíces. Y aquí hace mucho que en España las raíces se están eliminando. Bien, aquí tenemos el primer relato que tenemos de Navidad de nuestra historia. ¿Y cuál es ese relato de Navidad? El auto de los Reyes Magos. El auto de los Reyes Magos realmente no es un cuento de Navidad, es una obra de teatro. Forma parte de esos pequeñas representaciones teatrales que se hacían en las iglesias durante la Edad Media y que lo que hacían era, en definitiva, recrear de una manera novelada aquello que el pueblo cristiano imaginaba. ¿Y qué imaginaba el pueblo cristiano? Pues cómo se había producido la adoración de los pastores, la aparición de la estrella, la adoración de los magos, cómo se había producido la anunciación. Entonces, cuando llegaban los días de Navidad, pues comitivas de actores, muchos de ellos eran religiosos, iban por los pueblos o por las ciudades y en las iglesias hacían estas pequeñas representaciones. El auto de los Reyes Magos es una obra de teatro incompleta que se encontró a finales del siglo XVIII, en 1900 la publicó Menéndez Pelayo, y cuenta el encuentro de los tres Reyes Magos y cómo ellos van a determinar si Jesús realmente es Dios o solamente es hombre. Ya les digo que está incompleta, pero es muy hermosa y realmente sería la primera creación literaria que tiene nuestra cultura en torno a la Navidad. Aunque cuando hablamos de literatura española de Navidad, en realidad lo que solemos hacer es acordarnos, bueno, aquí tenemos la representación de, del auto de los Reyes Magos. A la izquierda la tenemos en los años 40, 50, pueden ustedes ver precisamente cómo iban ataviados, ¿no? Con esas formas esas barbas postizas y esos trajes tan rudimentarios, pero en definitiva la imaginación y la buena voluntad ponía todo lo demás, y a la derecha la tenemos como se sigue haciendo en Colmenar Viejo hoy día. Durante los primeros días de enero se representa el auto de los Reyes Magos. De todos modos, es una costumbre muy española el representar en colegios y en teatros durante las Navidades el auto de los Reyes Magos, y yo, si hay profesores de primaria o de secundaria que se dediquen al teatro, yo les animo a hacerlo, gente que se dedique al teatro. Son 134 versos y sale una representación realmente bonita que además los españoles identificamos muy bien, y la cultura hispanoamericana, porque tiene muchos tintes nuestros. Bien, cuando hablamos precisamente de cuentos de literatura española de Navidad, solemos hablar de literatura de Navidad de los cuentos que surgieron en el siglo XIX. Los primeros cuentos que surgen en el siglo XIX, el género del cuento, en referencia a lo que significa contar algo, contar una historia, se debe a los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm en 1812 publican un libro titulado
cuentos de la infancia, cuentos para la infancia y el hogar. Ese recogían algunas historias, elaboraban otras y eso gustó mucho en Europa, de manera que rápidamente surgieron imitadores y también surgieron esos imitadores en España. Y lo que realmente llevó a un boom del cuento en su conjunto, no solo del cuento de Navidad, fue el nacimiento de la prensa. El nacimiento de la prensa permite, que nace en el siglo XIX precisamente, permite a los escritores tener ingresos frecuentes, porque todos sabemos que en España no se vive de la literatura, al menos antaño. Y la mayor parte de los escritores, ya les digo yo, que tampoco viven de la literatura. Y decía Azorín, de hecho, que en España escribir es llorar. Pues bien, lo cierto es que las revistas, como Blanco y Negro, la Ilustración española y americana, cuando llegaban las fechas importantes, las efemérides importantes en España, las fechas históricas, las fiestas de semana, vamos, la celebración de la Semana Santa o de la Navidad, pues contrataba a los escritores que enviaban una serie de relatos y tenían ingresos frecuentes. Y gracias a esos ingresos frecuentes que tenían los escritores, ellos pudieron dedicarse a escribir y vivir de la escritura, dado que iban a tener un ingreso recurrente. Y eso también hizo que aumentase la producción de cuentos en general y de cuentos de Navidad en particular. Y en este sentido hay que decir que se escribían cuentos de Navidad tanto por autores creyentes como no creyentes, pues en el siglo XIX ya había surgido el ateísmo. Estos autores, tanto los creyentes como los no creyentes, cuando llegaban a estas fiestas, elaboraban historias y como realmente católicos culturales eran todos, eran grandes conocedores de lo que es la cultura católica y la tradición española, pues tenemos detrás de toda esta producción literaria, pues una serie de hermosos cuentos de Navidad, mucho más numerosos de lo que puedan imaginar, muchos de los cuales no tienen nada que envidiar al famoso cuento de Navidad de Dickens, que si lo piensan bien, no sería exactamente un cuento de Navidad. El cuento de Dickens se titula un villancico de Navidad, una historia fantasmal, una historia de fantasmas ambientada en Navidad. Creo que no es el título exacto, pero sí que hace referencia a que es una historia fantasmal. Y es que hay que distinguir entre las historias ambientadas en la época de Navidad y los cuentos de Navidad. El cuento de Navidad, para ser cuento de Navidad, tiene que hacer referencia directamente al misterio esencial de la Navidad. Por tanto, ¿qué sería? El nacimiento del niño Dios o, por supuesto, los acontecimientos fundamentales de la Navidad. Puede terminar bien, puede terminar mal, eso no importa. Lo que importa es que el cuento tiene que hacer referencia a lo esencial de la Navidad. Cuando nos encontramos, por ejemplo, con cuentos que se ambientan en Navidad y que al final el cuento termina, puede ser una historia romántica, dramática, humorística, y al final todo lo que hay de navideño es que suena un villancico de fondo, o hay un árbol, un abeto lleno de bolas y las campanadas de Nochevieja, pues eso realmente no es un cuento de Navidad, aunque se tiende a llamar cuento de Navidad. Eso es un cuento de ambientación navideña, nada más. Es una época del año en la que coincide que se desarrolla esa historia. Y esto se entiende muy bien porque es lo mismo que pasa con el villancico, que hace referencia a lo esencial de la Navidad, o bien la canción de Navidad, que es muy propia de Estados Unidos. Entonces, la canción de Navidad vendría a ser una canción que se estrena en Navidad, que hace referencia a esas nevadas, a las chimeneas, bueno, a esa época del año y cuenta una historia. Y sin embargo, el villancico hace referencia a esos episodios fundamentales, a los pastores, a la Virgen, al nacimiento, a los Reyes Magos, a la huida a Egipto, etcétera, etcétera. Bueno, el cuento, por tanto, ya que hemos distinguido lo que es el cuento de ambientación navideña del cuento de Navidad, vamos a continuar y vamos a ahondar en estos cuentos que aparecen o que tenemos en esta serie de revistas. Hay muchas más, ¿eh? Aquí vamos a ver ahora otras. La Esfera, la Ilustración Ibérica. Hay muchísimas revistas en esta época, tengamos en cuenta que no había radio ni había televisión y entonces pues las revistas solían salir de manera semanal, muchas de ellas, y algunas en las grandes ciudades solían incluso a diario. Entonces pues aquí tenemos gran cantidad de estos cuentos porque tenemos precisamente gran cantidad de revistas. Los autores que escriben cuentos de Navidad son autores, muchos son desconocidos para nosotros, pero son muy buenos autores, pero también están los grandes. Está Benito Pérez Galdós, está Emilia Pardo Bazán, nos vamos a encontrar con Venceslao Fernández Flórez, nos vamos a encontrar también, por ejemplo, con José Echegaray, que es uno de nuestros premios Nobel de literatura. Quiero decir que todo el mundo realmente se aprestó a hacer cuentos de Navidad y se dispuso a ello.
Y vamos allá. ¿Por qué la Navidad, los cuentos de Navidad españoles son un tesoro realmente por redescubrir? Pues bien, son un tesoro por lo siguiente. Son un tesoro porque, y lo podemos ver aquí, habla de nosotros, de nuestra forma de vivir la Navidad. Uno identifica en los cuentos españoles de Navidad, aunque tengan 200 años, formas de celebrar la Navidad que le han contado sus padres, que le han contado sus abuelos o que nosotros mismos vivimos, porque no se imaginan la cantidad de tradiciones antiguas, y cuando hablo de antiguas hablo de siglos, que siguen vivas entre nosotros, y también villancicos. Vamos a ver aquí, por ejemplo, de Salvador Rueda, un autor andaluz del siglo XIX, escribe lo siguiente. Y ya veremos cómo nos lo identificamos. Esta es una Navidad puramente española. Sevilla y Málaga y Córdoba, como el resto de Andalucía y como el resto de España, penetran en la Nochebuena con su estrépito de almireces, el fragor acompasado de sus zambombas y el ruido de sus 100.000 panderetas, cuyo estruendo, unido al de los villancicos alegres, al de las canciones populares y al concierto de bandurrias y de guitarras, forman ese extraño conjunto vago y poético que en vísperas de Pascua caracteriza a la hermosa nación española. Apenas en el hogar, el templo de todo lo más santo en esta noche, se encienden las luces cuando ya innumerables comparsas, provistas de estandartes, luces de bengala, enormes panderos, trajes e instrumentos, atraviesan por todas las calles de la población, excitando el entusiasmo y llevando tras de sí esas graciosas turbas de rapaces que con sus carcajadas y gritos dan más carácter al cuadro deslumbrador y fantástico. Y a la derecha pues tenemos de principios del siglo XX uno de esos grabados de los niños cantando villancicos y dando guerra precisamente los días de Navidad por las calles, ¿no? Bueno, pues todos podemos identificar estos grupos de niños que van cantando, de canciones, de alegría popular, zambombas, todos sabemos lo que es una zambomba, aunque ya se usan menos, pero todavía en algunos coros se usan, pero todos hemos tocado la pandereta, las guitarras, etcétera. En cuanto a nuestra forma de vivir la Navidad, que es una y nuestra propia cultura, también hay algo que es muy típicamente español, que es la locura por la lotería. Esto es permanente, y se insiste permanentemente en esto en los cuentos españoles de Navidad de los siglos XIX y XX. Los españoles somos unos auténticos locos de la lotería. Este es un autor, Luis Taboada, La fiebre del día, un hombre realmente muy divertido que escribía en una revista que se llamaba Madrid Alegre, además de otras, y hacía siempre unas historias cerca de Navidad muy divertidas. ¿Qué es eso?, se pregunta alguno. Está usted como al helado. Hombre, la lotería de Navidad me trae medio loco, contesta el aludido. ¿Juega usted mucho? Juego 25 reales en 7 suertes. Entonces era un dinero esto, ¿eh? Y tengo la corazonada de que me va a caer. El año pasado por un número dejé de cobrar 14 duros y medio. Si en vez de es un 6, es un 9, me armo. O sea, me forro. Nunca he tenido más ilusión que ahora porque han pasado cosas en mi casa que son de muy buen agüero. Hombre, sí, señor. Ayer a mi señora se le cayó un retrato de su madre en el cocido. El retrato debió salir guapo. Esta mañana en la oficina fui a pegarle a mi escribiente, eran otros tiempos, fui a pegarle a mi escribiente y vertí el frasco de la goma sobre el macillo de balduque. Todo esto es de muy buena sombra. Los supersticiosos están en grande, porque creen que hay una porción de hechos anunciadores de la buena suerte. Y si les aprieta una bota o se les cae en el vino un pelo del bigote, o pierden un botón de la camisa de dormir, lanzan un grito de alegría y adquieren ipso facto la completa seguridad de que va a ser para ellos el premio gordo. En cambio, si salen a la calle y tropiezan con un chato rubio, o les pisa un transeúnte picado de viruelas, o les saluda por equivocación un sereno de comercio, toda esa esperanza se disuelve como el humo y sufren lo indecible. Esto no ha cambiado demasiado, bastante poco, al contrario. España es el país del mundo, ahora el año pasado que pasamos al segundo puesto, pero seguimos el primer país del mundo que más juega a la lotería, teniendo en cuenta que no somos uno de los países más poblados, a niveles absolutos uno de los países que más invierte en juegos de azar y en la lotería de Navidad. Piensen ustedes nuestra locura por la lotería si sigue siendo si sigue estando realmente presente como lo estaba hace 200 años y como lo estaba hace 100 años y se manifiesta en estos cuentos. La alegría de la Navidad, la locura por la lotería y... A ver, que esto no avanza. Ahora. Y otra cosa, por ejemplo, que aparece permanentemente y de la que se intentaba huir, era de los aguinaldos. Todos sabemos también lo que es un aguinaldo. Es una crítica social permanente lo que se hace a los aguinaldos. Aquí hay una historia muy curiosa de Ramón Mesonero Romanos, este costumbrista español de mediados del XIX, que cuenta cómo un francés va a su casa
viene a Madrid, pasa allí un par de meses y llegan las fiestas de Navidad y él quiere tener, está tan cuidado, tan querido y tan agasajado en Madrid que quiere tener unos detalles pues con los amigos españoles que ha conocido y entonces le hace a este hombre, a Ramón Mesonero Romanos, le hace una lista de regalos. Claro, el francés en cuestión busca unos regalos muy elaborados. Por ejemplo, a un amigo le busca una agenda que tiene las cubiertas repujadas en cuero. A otro le regala un juego, un servicio de escritorio muy valioso. A las mujeres unas pulseritas bonitas y a las más mayores un broche con una pequeña piedra preciosa, etcétera, etcétera. A otro un libro antiguo, muy bien editado, pero le deja todo el dinero y el listado a Ramón Mesonero Romanos y cuando se presenta en su casa, poco antes de Navidad, ¿qué es lo que ve? Pues atención, según abre la puerta, se encuentra con chorizos, jamones, turrones, mazapanes, anguilas de mazapán, fruta escarchada, etcétera, etcétera, pavos. Y entonces eso le deja conmovido. Dice, pero bueno, asustado. Dice, claro, le dice, ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo puede llegar a consumirse toda esta provisión que parece destinada a sostener un sitio de 4 meses? Y le contesta, Mesoneros Romanos, yo le diré a usted dedicándose todos a la gastronomía durante las vacaciones, reproduciéndose casi todos los días los convites de familia, poniéndose unos a otros en contribución de aguinaldo para sostenerlos, aumentándose notablemente la población de Madrid con el refuerzo de los lugares circunvecinos, y dando rienda suelta para comer y cenar a soldados y muchachos. ¿Y en tales momentos pretende usted que se acercie de los obsequios que usted preparaba? No, amigo mío. Sea usted romano en Roma, expida desde este central depósito de aves y turrones y omite al acompañarlo con elegantes misivas, que si ellos fueran de ley, los turrones y las aves, ellos hablarán por usted, y si son malos, todas las epístolas de Cicerón no bastarían para hacerlos buenos. Recorra después la casa de los obsequiados y verá que toda la alegría del licor malagueño se ha trasladado a los semblantes y toda la dulzura del mazapán se ha comunicado a los labios. ¿Qué es lo que está diciendo en definitiva? Le dice Ramón Mesonero Romanos, que se deje de finuras, que en España lo que nos gusta es comer. Y yo creo que si ustedes piensan, cuando acabamos las Navidades, lo que solemos decir es, estoy harto de comer, tengo que apuntarme al gimnasio, tengo que bajar peso, no hacemos otra cosa más que ir de una casa a otra y de una mesa a otra, y en este sentido podemos ver cómo tampoco han cambiado las cosas demasiado desde 1846. Por tanto, vemos que la literatura española de Navidad sigue hablando de nosotros. Y otra cosa que se hace también muy a menudo es crítica social. Ya lo he comentado antes, pero, por ejemplo, este es un cuento un relato de Azorín, en que a Azorín le para por la calle el día de Nochevieja, el 31 de diciembre, le para por la calle un joven y le dice que dónde se celebra la Nochevieja. Y a Azorín, que lo de la Nochevieja le cae bastante gordo porque las fiestas de Nochevieja y los cotillones, eso empieza a celebrarse prácticamente a principios del siglo XX. La primera la hace Chef Massin en París en el año 1901. Bueno, pues a Azorín que esto le parece una cosa realmente frívola y que no tiene más sentido, pues le contesta de la siguiente manera, que ¿dónde se celebran las cenas de la Nochevieja? Pues tenemos en España las del espacio, que están a su disposición. Esas noches viejas son actuales. Son noches en ciudades seculares, antiguas, antiquísimas. ¿Cómo no ha de ser vieja una noche en Toledo? Sin dubitación posible, como lo es una noche en Zamora, orillas del Duero, y una noche en Burgos, riberas del Arlanzón, y una noche en Segovia, a la par del Eresma, y una noche en Ávila, cabe Adaja. Qué ancianas y qué nobles todas estas noches. Entonces el chico se revuelve y le dice, eh, no, no, me refiero a la Nochevieja del folclore, o sea, a la celebración. Y le contesta en el último párrafo a Zorín, por favor, no me hable usted del folclore, hable usted de la demótica. Don Alejandro Guissot, historiador andaluz, no quería aceptar el vocablo folclore, quería que a todo lo que con este término se designa se llamara demótica. Evidentemente le estaba tomando el pelo. Adiós, querido amigo. En España no hay más noches viejas que las que le he dicho. Lo demás son cosas de extranjis, urdidas en la última noche del año por dueños de hoteles y restaurantes. Lo que le está diciendo es que esto es una invención para ganar dinero y no hay nada más. Esto es cosa de hoteles y de restaurantes. Los cotillones de Nochevieja que empiezan en estos años, y estamos hablando en 1949, a Azorín no le hacían ninguna gracia.
y vemos que hoy día seguimos celebrando los cotillones de Nochevieja. Bien, más. ¿Qué ha pasado aquí? Ahora. Pero el cuento de Navidad español, hay que decir una cosa. Al hablar de cuento, mucha gente quizás haya pensado que los cuentos son ni más ni menos que historias infantiles. No, no. El cuento español es un cuento para adultos. Y cuando me refiero para adultos no hay que pensar en nada escabroso, sino que son cuentos muy realistas, donde se cuentan historias de la vida real, no se oculta nada de lo dramático y desagradable de la vida, pero precisamente no se oculta porque eso invita a la piedad. La Navidad se sabe que no puede, que es una época de alegría. Dios ha cumplido su promesa y ha enviado a su Hijo a redimir a los hombres, pero también se sabe que esa alegría no puede ser completa porque hay gente que sufre. Entonces, en las descripciones que se hacen, en los cuentos que se cuentan, nos encontramos en ocasiones con niños que mueren el día de Nochebuena, con situaciones muy crudas, con gente que pasa hambre o frío, con huérfanos, y en el fondo es una invitación todo ello a la compasión. Fíjense, en el documento de la izquierda. Da una pobre madre su último adiós a su desolada familia. ¿Dónde irá a pasar la Nochebuena? Tal vez cenará pan de ángeles, tal vez. Ignora la historia de ese huésped de la eternidad y además, aunque la supiera, no podría deciros lo que solo sabe la providencia. La infeliz deja lo suyo es una herencia de orfandad, de sufrimiento y de miseria. Las carcajadas de otros seres más dichosos penetran en esta mansión de llanto y desamparo, interrumpiendo los sollozos del rezo sombrío de los que velan a la muerta, porque como dice Espronceda, que haya un cadáver más, ¿qué importa al mundo? Fíjense, está muriendo en una casa una mujer, además de una familia pobre, los hijos están llorando allí, y el marido, y mientras tanto están oyendo en la casa de al lado precisamente toda la celebración, toda la fiesta propia del día de la Nochebuena. En el Ventura Ruiz Aguilera, en el texto de la derecha, cuenta también que el día de Nochebuena es día de grandes borracheras, es día de intentar tapar las penas, sobre todo los que se han quedado viudos, los que han cometido algún crimen en ese día que nace el príncipe de la paz, dice que se sienten especialmente apesadumbrados, los que dice que en los prostíbulos es un día también especialmente triste y, y dramático, y que bueno, que en definitiva esta gente lo que hace es beber para olvidar, emborracharse y que acaban dando una lamentable imagen del día de la Navidad y al final es una escena muy triste toda ella, ¿no? Aquí tenemos a José Echegaray, que escribió un precioso cuento, El buey de barro, donde se habla de la compasión y la misericordia como elementos cristianos y navideños y que comparte mucha gente, sea cristiana cultural o sea creyente o directamente, aunque no sea cristiano. La historia del buey de barro es una historia conmovedora. Un niño eh, que vive en un pueblo grande, pero el niño es huérfano, entonces vive en una cueva, vive en una cueva. Este niño, perdón, un momentito, este niño le gusta mucho la Navidad porque él no tiene casa ni tiene familia, pero nota el ambiente de alegría, nota la música, la celebración en las casas y recuerda la Navidad más hermosa, una Navidad en la que seguramente en una discusión de una casa, por la ventana salió volando un pollo, del que solo se habían comido la mitad. Él se lo llevó corriendo, se lo comió y recuerda que aquello fue una Nochebuena maravillosa. Entonces el niño va recorriendo las casas y va mirando por las ventanas, los belenes, la alegría de las familias, el día de Nochebuena. Y en un momento dado, él, que conoce la historia del Belén y que conoce la historia de Jesús y del nacimiento de Jesús, este niño piensa que al niño Jesús no le importaría nada dejarle al buey para que ya que el buey y la mula le dieron calor a él, al niño Jesús, en el portal de Belén, pues que ahora le den calor a él, porque él pasa mucho frío en la cueva por las noches. Y entonces salta dentro de una casa y roba el buey. Por eso se llama el buey de barro. Y en ese momento le sorprenden, con lo que era en el siglo XIX el trato a los ladrones, ya fuesen niños o fuesen adultos. Y no les cuento más para que lean el cuento, El buey de barro. Pero es una historia muy humana, es una historia que invita, que realmente conmueve, que invita a la compasión
Y es una historia muy realista de cómo había una gran orfandad y cómo había un gran abandono, no por tanto por el abandono, sino por la orfandad en la infancia de la época. Otro de los grandes es Benito Pérez Galdós, que escribe La mula y el buey, una historia muy bonita, pero dura. Una niña está muriendo el día de Nochebuena. Atención, sonaron en la calle tambores y zambombas y alegre chasquido de panderos. Celinina, que es el nombre de la niña, abrió los ojos que ya parecían cerrados para siempre, miró a su padre y con la mirada tan solo y un grave murmullo que no parecía venir ya de lenguas de este mundo, pidió a su padre lo que éste no había querido traerle. Traspasados de dolor, padre y madre quisieron engañarla para que tuviese una alegría en aquel instante de suprema aflicción, y presentándole los pavos le dijeron: «Mira, hija de mi alma, aquí tienes la mulita y el bueyecito». La niña les había pedido la mula y el buey, que eran dos figuras que faltaban en el Belén, porque no las habían comprado todavía. Y como la niña tenía fiebre, le dijeron: «Mira, dale los pavos, unos pavos que tenían de barro, y le diles que son el buey y la mula». Pero Celimina, aun acabándose, tuvo suficiente claridad en su entendimiento para ver que los pavos no eran otra cosa que pavos, y los rechazó con agraciado gesto. Después siguió con la vista fija en sus padres, y ambas manos en la cabeza señalando sus agudos dolores. Poco a poco fue extinguiéndose en ella aquel acompasado son, que es el último vibrar de la vida, y al fin todo cayó, como calla la máquina del reloj que se para, y la linda Celinina fue un gracioso bulto, inerte y frío como mármol, blanco y transparente como la purificada cera que arde en los altares. Bien, el cuento continúa de la siguiente manera. Los padres lloran, preparan, amortajan a la niña, la preparan, la velan por la noche y se van a la cama, y la niña está en el ataúd por la noche. Y había una historia en la España de la época, una creencia que decía que los niños, cuando morían, ese año, el primer año de su muerte, en la noche de Nochebuena, podían volver a la casa de los padres a jugar con las figuras del Belén. Por eso en la mañana de Navidad las figuras del Belén aparecían desordenadas. Aparecían desordenadas porque los niños habían vuelto a la casa a jugar con las figuritas. El caso es que cuando a la mañana siguiente se levantan los padres y lo primero que hacen es ir a ver a su hija, que está muerta y está amortajada en el féretro, entonces a los niños se les besaba, a los difuntos se les velaba en casa, se quedan maravillados a ver que la niña lleva en las manos un buey y una mula de barro. Y si nunca llegaron a entender cómo habían llegado esas dos figuras a las manos de la niña. Es una historia conmovedora, pero les digo también que Galdós, y aquí se nota la grandeza de los grandes de la literatura española, le da un toque muy esperanzador a la historia. Y no les digo más para que la lean ustedes. Pero como vemos, son historias realistas, son historias dramáticas y también son historias que invitan a la compasión, lo que es muy propio, ya les digo, de la literatura española de Navidad y de la literatura española en general. Pero también hay todo un depósito de humanidad, de fe profunda en los cuentos españoles de Navidad. Y eso es otra de las grandes virtudes que existen en estos cuentos. Esta no es una historia... Emilia Pardo Bazán hace unas historias preciosas y tiene una gran sensibilidad para los cuentos de Navidad. De hecho, solo hay 3 autores más que tienen esa sensibilidad. Bueno, no tanto por la sensibilidad y el conjunto de cuentos que hacen, porque Emilia Pardo Bazán hace cuentos y se publican, tiene 2 libros completos de cuentos de Navidad. Esta historia es una historia de un momento de la guerra, la guerra chica que se llamó, que fue la guerra que antecedió en Filipinas a la guerra de independencia de 1898. Bueno, pues esta historia es de 1896. Hay un pueblo en Filipinas en la que están rodeados por la población civil española, más la población filipina, también española, sabemos que eran españoles, tanto como los peninsulares, pero que no están de parte de la insurrección y del independentismo filipino y están rodeados por los tagalos y tienen el pueblo rodeado y les están atacando y llevan varios días de asedio, y si no llegan rápidamente el destacamento que han enviado, esa gente va a morir. Hay un capitán y un teniente, y el capitán y el teniente meten una prisa enorme la noche de Nochebuena, una prisa enorme al destacamento, que es joven y está preparado, pero aún así pues se cansa, lógicamente, tienen que avanzar por la selva y a pasas forzadas, y les dejan dormir durante un rato. En ese rato que duermen, pues el capitán le cuenta al teniente que se acuerda de su novia, que se acuerda de España, que tal, pero bueno, van contando, y entonces, nada, despiertan a los soldados después de 3 cuartos de hora,
Se reanudan la marcha y nada más llegar, combaten a los tagalos y levantan el sitio del pueblo, y dice que realmente la tropa reanimada ya ni pensaba en comer ni en dormir. Iban de casa en casa ayudando a apagar el incendio. Los soldados españoles, al final, claro, nada más llegar y después de combatir y expulsar a los insurrectos, pues se ponen a ayudar a la población que estaba allí sitiada. Y el fraile y el capitán, comprendiendo que no era hora de entregarse a desahogo, se pusieron de acuerdo en breves palabras. Empezaron a dar órdenes y a ejecutarlas en persona. Los moradores, como el rebaño después de una acometida del lobo, juntáronse en la plaza. La madre buscaba al hijo, el hermano al hermano, se llamaban, se contaban, algunas sacaban a cuestas a los heridos. Un sargento trajo en brazos a un niño de pecho. Acababa de encontrarle en una casuca que empezaba a arder, y donde solo había una mujer muerta nadando en un charco de sangre. Era la criatura un muñeco amarillo, que se descuajaba llorando, pero al capitán la vista del muñeco le avivó deseos y afanes, con más viveza en aquella noche en que especialmente son sagrados los pequeños. Inclinóse y besó tiernamente al huérfano, y el teniente, con bonita sonrisa juvenil, le lanzó entre sus manos y le enseñó a la multitud diciendo humorísticamente: «Miren qué niño Dios nos cae hoy». «Es bien feo el condenado, mi teniente», declaró el sargento. «No tenemos otro». Y el niño de raza malaya fue festejado y compadecido y chillado, hasta que le tomó de su cuenta una chica que le acercó su seno oblongo y a la cual el capitán deslizó en la mano todo el dinero que llevaba. Pues aquí tenemos una historia de cómo, a pesar del combate, de la lucha, del cansancio, en plena guerra, la noche de Nochebuena, eh, un niño es capaz de ser identificado y celebrado como el niño Dios. Incluso aparece la generosidad de la muchacha, la generosidad de la que adopta al niño y del capitán que le da todo lo que lleva. Esto es una mentalidad de cristiandad, esto es la cristiandad, una mentalidad cristiana, en la que tanto creyentes, católicos devotos como católicos culturales, comparten este depósito de compasión, de humanidad y de celebración profunda de lo que es las fiestas de Navidad y lo que las fiestas de la Navidad suponen. Y el niño malayo, evidentemente, es celebrado como el niño Dios. Bien, Emilia Pardo Bazán tiene otro cuento precioso, hay muchos, pero tiene uno sobre un niño que recibe el Día de Reyes. Este cuento es de 1899, un año después de la... ya Cuba, Filipinas y Puerto Rico son independientes bajo control americano. Y el niño le regalan un mapa de España y el niño el Día de Reyes monta su mapa de España y cuando lo acaba se va donde su madre y le dice: «Oye, mamá, este mapa está mal». Y le dice: «¿Cómo, hijo, que está mal?». Dice: «Sí, dice, porque en este mapa faltan Cuba, Filipinas y Puerto Rico». Y entonces la madre le dice: «Hijo, es que Cuba, Filipinas y Puerto Rico ya no son España. Le habían regalado los Reyes un mapa de España para montar en un puzzle». Y entonces el niño coge, se lo lleva a su madre y dice: «Toma, si ya no están Cuba, Filipinas y Puerto Rico, entonces no lo quiero». ¿Mm? Emilia Pardo Bazán conecta muy bien la historia, el momento histórico, con los diferentes cuentos que ella elabora. Otra de las grandes autoras es, aquí la tienen, Cecilia Boll de Faber, que firmó como Fernán Caballero. En este cuento, La noche de Navidad, narra, por ejemplo, una serie de escenas de cómo se celebraban en las casas españolas toda el día de Nochebuena y el día de Navidad. Cuenta que los grupos de chavales iban por las casas cantando villancicos, se dejaban las puertas abiertas para que entrasen los niños, se les daba dulces, se tenía una paciencia especial con ellos, y como los niños después alentaban cantando villancicos, historias, coplas. Fíjense, un grupo de chavales entra en una casa, en un pueblo grande, en una casa acaudalada, y dice de la siguiente manera: «Acabado este canto, cantando su tonada propia, se cantaron los villancicos y las canciones, en que una voz cantaba una de tantas infinitas coplas o sabidas de memoria o improvisadas, y todas las voces se unían en el estribillo, al mismo tiempo que una pareja de niños bailaba ante el nacimiento. Cada vez que concluía una copla, los dos niños que habían bailado se acercaban con sus mejillas encendidas y sus brillantes ojos al retablo, y abriendo sus bracitos se arrodillaban y exclamaban: «Por ti». No es posible explicar el sentimiento tan profundo y tierno que despierta esa sencilla exclamación: «Por ti», se lo decían mirando al niño Jesús. ¿Y qué significa esa frase, por ti? Vos no lo habéis comprendido, será porque la habéis fríamente estampada sobre el papel, pero si lo hubierais oído en aquellos labios fervientes e infantiles,
Si hubieseis observado en aquellos expresivos y animados ojos el sentimiento que la dictaba, hubierais conocido como nosotros que decía: por ti nuestra alegría, por ti somos cristianos, por ti somos felices, por ti seremos salvos, por ti laten nuestros corazones, por ti cantan nuestros labios, por ti queremos vivir, por ti queremos morir. Todo, todo por ti. Como vemos, la fe está presente también, no solo la compasión, en estos cuentos y se manifiesta a través de estas escenas de vida cotidiana que aparecen a menudo narrada en los cuentos, y de una manera tan natural como en los labios de los niños que cantaban villancicos en delante de los belenes en las diferentes casas o bailaban en honor al niño Jesús. El Azorín no es un autor especialmente religioso en su práctica, pero conoce perfectamente la cultura católica y es un católico cultural y, bueno, realmente lo expresa muy bien. Tiene un cuento, el titulado El primer milagro, muy bonito, en el que cuenta que eh, hay un señor, hay un hombre con bastante dinero en un pueblo, más de medio pueblo es suyo, las tierras, los rebaños, tiene casas, y este hombre es un malhumorado, es un hombre mayor, muy malhumorado, a pesar de que vive con su familia, la gente le tiene pánico, y siempre que hay algo que le contraría un poco, se enfada, es colérico, da bastonazos, no es apenas generoso. Y este hombre, en la noche de Nochebuena, ve que uno de los pastores no vuelve, sale a su encuentro y cuando el pastor llega allá, le dice: ¿por qué ha pasado? ¿Por qué te has retrasado tanto? Dice: es que, dice, me he parado, dice, porque en aquella tierra lejana que tiene usted allí unas ruinas de una tenada, de un establo, dice, sí, dice, hay luz, se ha metido alguien. Entonces, dice: ¿cómo? ¿Que se ha metido alguien en aquel establo? Sí, dice, bueno, son las ruinas, el establo estaba caído, ya sabe, tal, pero sí, he visto luz, he visto luces y he oído voces, alguien se ha metido. Y siendo la noche de Nochebuena y estando a punto de cenar, coge el bastón, llovía, coge un capote, se marcha hasta allí, totalmente colérico, y cuando vuelve y no abre la boca. La familia se asusta, le habrá pasado algo, le han dicho algo, le preguntan, él no dice nada, se mete en la cama y a la mañana siguiente, dice, el viejo estaba sin necio y absorto. A unos pobres que han llamado a la puerta les ha entregado un puñado de monedas de plata. De su boca no sale ni la más leve palabra de cólera. La estupefacción es profunda en todos. De un monstruo se ha tocado en un niño el viejo señor. Su mujer, los hijos, están alarmados, no pueden imaginar tal cambio. Algo grave debe ocurrirle al viejo durante su paseo, por la noche, a la era, al establo. Algo ha debido ocurrirle. ¿Esta mansedumbre de ahora es acaso más terrible que las cóleras de antes? ¿Acaso pueda ser anuncio este abatimiento de algún grave mal? Todos miran, observan, examinan al anciano en silencio, recelosos e inquietos. No se deciden a interrogarle. Él se obstina en su mutismo. Y la mujer, al cabo, dulcemente, con precauciones, interroga al anciano. El coloquio es largo, prolijo. El viejo no accede a revelar su secreto, y al cabo, tras el mucho porfiar, con dulzura, la mujer le ha puesto para hablar, para hacer la revelación suprema sus labios. El asombro se pinta en la cara de la esposa. 3 reyes y un niño, exclama sin poder contenerse. O sea, el anciano le dice a su mujer finalmente, tras ella insistir mucho, dice lo que ha visto. Y dice: ¿y qué has visto en ese establo hundido? Dice: 3 reyes y un niño. Esto significa también que los milagros están presentes y lo sobrenatural está presente en los cuentos españoles de Navidad. No son cuentos milagreros, no son cuentos sentimentales, pero sí que tienen una parte para lo sobrenatural como parte de ese misterio de la encarnación o el misterio del nacimiento del Hijo de Dios. Y este cuento de Azorín, pues es un cuento que habla precisamente de esa aparición de los Reyes Magos y el Niño Jesús, que lo que hace es transformarle a este anciano el carácter y la vida completa. Mm, Vamos a hablar de algunos autores, porque veo que todavía tenemos tiempo. Bien, vamos a ir, sí. Eh, Emilia Pardo Bazán es uno de los grandes autores. Bueno, Azorín, por supuesto, tiene unos cuentos que se llaman Cuentos para el Año Nuevo. Otra es Emilia Pardo Bazán, que tiene 2 volúmenes de cuentos, Cuentos de Navidad y Reyes y Cuentos de Navidad y Año Nuevo. Estos se recopilan de todos los que va publicando en la prensa y tiene una especial sensibilidad. Además, los elabora muy bien, los tiene de tipo histórico, de tipo más eh, romántico, de tipo eh, creyente o devoto. Realmente es una gran autora y comprende muy bien todo el misterio de la Navidad y además
es una mujer que sus narraciones están muy bien elaboradas y tiene algunos datos muy curiosos. Por ejemplo, para ella el rey negro es el rey Melchor. Es curioso cómo ella, el rey negro, cuando ya el rey Baltasar estaba claro que era rey negro desde el siglo XV, pues sin embargo ella, al que hace el rey negro es el rey Melchor. Tiene historias muy bonitas y tanto leer los libros de cuentos de Azorín o cualquiera de los que les he recomendado o los libros de cuentos de Emilia Pardo Bazán, pues son muy adecuados para las fiestas de Navidad y son muy recomendables. Tenemos aquí a Ramón Gómez de la Serna. Ramón Gómez de la Serna publica también unos cuentos de fin de año. Los cuentos de fin de año de Ramón Gómez de la Serna son cuentos y dentro del estilo modernista de él, con un lenguaje cuidado, y tiene cuentos sorprendentes. Tiene, por ejemplo, uno que se llama El Día 32, muy bonito también. Hay cuentos de todo tipo, pero hay un cuento del día 32. Él dice que cuando llega el día 31, que es el final del año, pues si tú cuando arrancas la última hoja del día 31 no tiras el resto del almanaque o del mazo de días. Se ve que los calendarios eran como aquellos calendarios, el zaragozano o del Sagrado Corazón, que se iban quitando cada día una de las hojas. Bueno, pues si dices, si retiras, si no tiras lo que queda, el cartón y la hojita que queda en blanco, cuando acaba el día 31 de diciembre y al día siguiente, cuando te levantes, quitas la hojita en blanco, dice, se abre un día 32. ¿Y qué es el día 32? Es un día en el que te permite el destino vivir como quieras. Entonces es un día que entras en un mundo de fantasía que solo los que conocen ese secreto participan en él. Él dice que se reencontró con una antigua novia que había sido prima suya y vivieron un romance ese día, muy bonito, que comió todos los dulces y placeres de la garganta, que no pudo deleitarse con los que no pudo deleitarse porque no tenía dinero otros días, que después fue a bailar y que fue un día realmente maravilloso y que al acabar el día 32, en un biombo, siempre hay un biombo, dice, por la esquina derecha de la parte de abajo, se abre un huequecito y si tú levantas la tela y te metes por ese hueco, dice, vuelves otra vez al día 1 de enero. Y dice, y siempre quedará en tu recuerdo ese día 32 que se repite tan solo para los que lo saben una vez al año. Son cuentos muy bonitos, son cuentos muy recomendables. Yo aconsejo uno que me gusta mucho que se llama El mago de los Belenes, sobre un tío que no tenía oficio ni beneficio, vivía en casa de su hermana y resulta que solo hacía una labor. Durante 2 meses al año se dedicaba a preparar el Belén y a nadie le dejaba ver nada, a ninguno de los niños, hasta que no llegaba el día de Navidad. Y los niños de la casa le adoraban, hasta el punto de que llega a pelearse con los padres en una ocasión y los niños se ponían de parte del tío porque les fascinaban los belenes que el tío organizaba. Bueno, muy recomendable Ramón Gómez de la Serna. Este hombre no sé si sabrán ustedes quién es nada más y nada menos que José María Sánchez Silva. José María Sánchez Silva es un hombre maltratado por, eh, el dichoso cainismo político que tenemos en España. Perdón, un momentito. Es el autor nada más y nada menos que de Marcelino Pan y Vino. Este es un cuento que ustedes habrán leído y que antes leía mucha gente. No es un cuento de Navidad, pero hay que reconocer que este hombre es un hombre de fama internacional, es José María Sánchez Silva, y Marcelino Pan y Vino, para que se hagan una idea, tiene películas, tiene una serie en Japón, se han hecho versiones de más de 6 películas diferentes en diferentes países del mundo. Y José María Sánchez Silva tiene un libro de cuentos de Navidad. Son unos cuentos preciosos. Son 6 u 8 cuentos. Son unos cuentos preciosos en los que hay un protagonismo enorme de la infancia. Fíjense, José María Sánchez Silva tiene una infancia desgraciada, porque su padre les abandona a su madre y a él cuando él tiene 9 años y cuando cumple 10 años su madre se muere y se queda huérfano. Y durante un año, estamos hablando de los años 20, está viviendo solo en la calle, está mendigando en la calle, en la España de 1920. Finalmente le acaban metiendo en la inclusa, allí va a terminar unos estudios de mecanografía, empieza a trabajar en el ayuntamiento y después estalla la Guerra Civil Española. Él entra en la Falange clandestina en Madrid, no se dedica, no tira de pistola, ni participa en acciones bélicas, ni de represalia, ni nada por el estilo. Y cuando acaba la guerra, pues sigue en la Falange, trabaja en algunos de los periódicos del movimiento, creo que en concreto en el Arriba,
y es el autor de Franco, ese hombre. Este hombre fue siempre un falangista convencido. Bueno, pues este hombre, que tiene este libro fabuloso de cuentos de Navidad, este hombre es nada más y nada menos que nuestro único premio Andersen. El premio Andersen es el premio Nobel de literatura infantil y juvenil. Y solo hay uno en habla española en todo el mundo. O sea, ni españoles ni hispanoamericanos. El único premio Andersen es José María Sánchez Silva. Y para que se hagan una idea, el premio Andersen está considerado como el premio Nobel de las letras juveniles y de las letras infantiles. Además, se falla solo cada 2 años. Todavía es más complicado ganarlo. Bueno, pues José María Sánchez Silva es nuestro gran premio Andersen y sin embargo hoy día está proscrito y olvidado precisamente porque fue falangista, ni más ni menos. Por supuesto, uno de los motivos por los que le dieron el premio es por ese tratamiento tan tierno de la infancia. Se hacen ustedes una idea, que si han leído Marcelino Pan y Vino, y siempre le preocupó mucho la infancia y el tema de la madre, porque él fue huérfano. Y de hecho, Marcelino, si recuerdan ustedes la novelita, Marcelino siempre su gran deseo es querer ver a su madre, querer ver a su madre. Aquí hay un cuento que no aparece en el libro de Marcelino Pan y Vino, pero que se llama La primera noche de Marcelino. Y cuentas la primera noche de niño con 4 años en el monasterio. Bien, pues avanzamos. Por tanto, Azorín, Emilia Pardo Bazán, eh, Ramón Gómez de la Serna y José María Sánchez Silva. 4 autores de lo más recomendable, aunque ya les digo que todos los cuentos que les he recomendado también lo son. Y vamos a avanzar. ¿Qué se ha publicado, qué ha habido en los últimos años? Bueno, prácticamente acabado los años 70, desaparecieron los cuentos de Navidad de los escaparates y de las editoriales españolas. Alguna cosa se hacía. Esto pues fue un problema porque muchos autores se olvidaron, muchos autores fueron olvidados y prácticamente se hicieron algunos cuentos, vamos, se hicieron alguna recopilación como esta que hace la Editorial Clan. La Editorial Clan es una editorial especializada en narrativa, en cuentos, y hizo estas 2 antologías, Cuentos españoles de Navidad de Bécquer a Galdós, y ahí tienen los autores, ¿no? Alarcón, José María Pereda, Gustavo Adolfo Bécquer, o de Valle Inclán a Ayala, Valle Inclán, Juan Ramón Jiménez, Pío Baroja, José Bergamín, y hay que decir que tiene mucho mérito, dado que realmente fue la única prácticamente editorial que mantuvo el nivel de los cuentos de Navidad o las publicaciones de los cuentos de Navidad. Estos cuentos todavía creo que los pueden encontrar, estos libros. La editorial Clan sigue funcionando, funciona bien y creo que los ha reeditado. Creo que no tiene problema en ese sentido si los quieren encontrar. Pero prácticamente fueron las 2 grandes publicaciones de nivel de cuentos de Navidad durante los últimos 30 años, 20 años, 30 años. Luego, uno de nuestros grandes autores, un hombre que se prodigaba muy poco en los medios de comunicación, José Jiménez Lozano, escribió precisamente cuando el gobierno del presidente Rodríguez Zapatero quiso insistir en que no se representasen belenes y que se felicitase con paisajes de invierno y que no se felicitase la Navidad, sino que se felicitase el solsticio de invierno. Bueno, pues él precisamente dijo, pues voy a escribir un libro de cuentos de Navidad. Y tienen un libro magnífico aquí, el libro de Visitantes, en Editoriaciones Encuentro. Es un grandísimo autor, es un grandísimo estilista, eh, José Jiménez Lozano, que tiene más fama casi fuera de España que dentro de España. Precisamente hay tesis doctorales sobre él y falleció hace poquito, hace 3 años. Es una pérdida realmente lamentable. Yo le conocí, le traté mucho y era un hombre encantador y de un nivel intelectual fuera de lo común. Y cuenta, por ejemplo, una serie de historias aquí muy imaginativas, sobre cómo tuvo que ser esa primera Navidad. Y ahí tienen un fragmento. En ese fragmento dice que hay un mercader que viene buscando un pañal, porque han oído que hay un pañal que tiene un blanco extraordinario, sobrenatural. Y ese pañal es un pañal que se olvida la Sagrada Familia, que se lo deja a una señora que le lavaba los pañales cuando estaban en Belén a la Virgen María y al Niño Jesús. Y entonces eh, este mercader ha oído hablar de ese pañal y quiere pagar lo que sea, con tal de poder verlo por lo menos y ver cómo es ese blanco sobrenatural. Y fíjense lo que dice. Y entonces les confesó que ciertamente él había sido un mercader hacía años, pero que ahora era un filósofo que andaba buscando alguna luz, y con ocasión de esta búsqueda era como había oído hablar de aquel resplandor del lienzo del niño, que había nacido en un establo, de manera que no era dinero, sino su alma misma la que ofrecía por ver el lienzo,
y que hablaría con quien fuera, hasta con la asnilla, que tuviese interés en esta cuestión de la luz que alumbra el mundo, y dejó en el lienzo su reflejo. Lo hacía magníficamente bien, y este libro de visitantes es muy aconsejable. Además, si se pueden hacer con él, tienen una pequeña joya, no es muy largo y son un conjunto de historias preciosas. Aquí tenemos Pablo Andrés Escapa. Este libro lo publicó el año pasado, Herencias de invierno, está en Páginas de espuma. Pablo Andrés Escapa es un autor de León, es un autor que tiene la gran virtud de escribir los cuentos de Navidad de manera que cuando el cuento parece que va a desembocar en cualquier cosa, ni siquiera a veces parece un cuento navideño, de repente da un giro magnífico, es un gran narrador también, y el cuento termina de una manera redonda, cerrando un precioso cuento de Navidad. Y de mucha calidad. El año pasado, además, le dieron un premio especial en Hijo Predilecto de León. Y estos cuentos son 25 cuentos porque él ha tenido el buen gusto de felicitar las Navidades todos los años a sus amigos y seres queridos, escribiendo cada año un cuento de Navidad. Y cuando tenía 25 cuentos, los publicó en este libro. Aquí tenemos otros autores: Óscar Esquivias, burgalés, a la izquierda. A la derecha tienen a Alberto de Frutos, madrileño. Óscar Esquivias es un premio Castilla y León de las Letras. Alberto de Frutos tiene más de 70 premios de relato y narrativa breve, y son autores que están haciendo para algunas antologías cuentos de Navidad actualmente. Los dos son buenos autores, los dos se dedican a escribir y se lo toman profundamente en serio, es algo que brota de ellos, no es solamente, no es un modo de vida, y hay que reconocer que los cuentos que tienen además son cuentos que nos retrotraen a la España de actual, ¿no? A la izquierda, Óscar Esquivias escribió un cuento, El Gazapillo, que se publicó además en Estados Unidos, no se lo publicó en España, pero después lo compró una congregación de Estados Unidos, los anabaptistas, es una doctrina cristiana, bueno, pues de origen protestante, y le pueden encontrar en internet el cuento. Y por ejemplo, cuentan la historia, fíjense ustedes, Óscar Esquivias es de Burgos, pues de un pueblecito de la España vaciada actualmente, un pueblo en el que solo quedan tres personas: un pastor, una anciana y una pareja de señores ya entrando en la ancianidad. Bueno, pues a ese pueblo llegan una pareja de marroquíes con un niño pequeño, porque el padre se va a hacer cargo del rebaño que hay en ese pueblo. Y entonces el niño pequeño, que pulula por el pueblo y les da conversación a todos estos señores mayores, le ponen de mote Gazapillo. Entonces el cuento se titula Gazapillo, y es un es un cuento sobre la España vaciada, y es un cuento de Navidad sobre este niño, esta familia, en un pueblecito que ahora actualmente se pueden identificar no solo en Burgos, sino en muchos lugares y en muchas provincias españolas. Y a la derecha, Alberto de Frutos, por ejemplo, hace un cuento realmente bonito sobre la fiesta de fin de año en una residencia de ancianos. Este es un tipo de cuento que nunca hubiéramos visto en el siglo XIX ni en buena parte del siglo XX, porque no existían las residencias de ancianos. Los ancianos se les cuidaba en casa. Entonces, él hace un cuento sobre los ancianos, que las familiares envían fotografías de esos ancianos cuando eran jóvenes, y la noche de Nochevieja, antes de la cena, se van proyectando en el salón de actos imágenes de esos ancianos que están en la residencia, y los demás tienen que identificar qué anciano es. Claro, les ven jóvenes, ¿no? Les ven en otras circunstancias, y entonces ahí la gracia está en identificar al compañero de la residencia y ver cómo ha ido cambiando, y ver cómo ha ido cambiando. También es otra realidad de nuestro tiempo, y lo bueno de estos cuentos de Navidad es que nos actualizan el cuento de Navidad y lo traen siendo cuentos verdaderamente navideños, con todas las virtudes propias de las fiestas o de las Pascuas de la Natividad, pues lo traen a nuestro tiempo. Aquí tienen, por ejemplo, en inglés El Gazapillo, que lo pueden encontrar en esa revista. Plough, también tienen la posibilidad de verlo en español, leerlo en español. Y lo último que se ha hecho es esta trilogía, que, bueno, esta trilogía la he dirigido yo, he seleccionado, he hecho las introducciones a estos tres volúmenes de cuentos españoles de Navidad, en la editorial en la que yo escribo habitualmente,
tuve la idea en un momento concreto de hacer la literatura, de hacer recopilaciones de literatura española de Navidad, pero no es solamente literatura, sino que es literatura, es historia y es poesía. El primero de todos fue El Día de Reyes. Gracias a que ese libro ha funcionado muy bien y han funcionado, han ido saliendo los demás, porque eso es importante para las editoriales, lógicamente, tienen que vivir. Entonces, cuando saqué este libro de cuentos de Navidad, claro, hacía mucho tiempo que no había salido recopilaciones de cuentos españoles de Navidad y además lo organicé de la siguiente manera. Los organizo en 4 bloques. El primero es el Adviento y la celebración mundana. El segundo bloque es cuentos de Nochebuena y Navidad. El tercero es cuentos de Día de Inocentes, Nochevieja y Año Nuevo. Y el tercer bloque es cuentos de Epifanía y Reyes Magos. Y cada bloque va precedido por una introducción histórica de cómo se celebran las fiestas de Navidad en España. Y al final de cada bloque hay un pequeño retablillo de poesía española de Navidad de todos los tiempos. Y bueno, pues la verdad es que hace 5 años salió el Día de Reyes, que funcionó, ya les digo, magníficamente. Hace 3 años salió La Noche de Navidad, en el que ya se introducen, además es la misma estructura, pero son cuentos de otros autores o de los mismos autores, pero cuentos diferentes, en los que ya nos encontramos con que hay 2 cuentos completamente nuevos, elaborados para este libro, que los cuentos los elaboran precisamente los autores anteriores, Óscar Esquivias y Alberto de Frutos, y el tercero, que ha salido hace un año, salió las Navidades pasadas, Tardes de Año Nuevo. En este ya prácticamente la mayor parte de los cuentos que meto dentro del libro son cuentos que he encargado que hagan estos grandes autores que les he hablado, como Pablo Andrés Escapa, como Emilio Gavilanes, etcétera, etcétera, que hagan precisamente para este volumen de cuentos españoles de Navidad. Y bueno, pues la verdad es que yo estoy contento en este sentido y son lo último que se ha publicado y bueno, pues mal está que yo lo diga, pero es bastante completo y la verdad es que da un abanico muy grande de lo que son los cuentos españoles de Navidad, eh, los 3 volúmenes o cualquiera de ellos. Bien, concluyendo, ¿qué es nuestra gran literatura? ¿Qué es nuestra literatura de Navidad? Bueno, la literatura de Navidad realmente es literatura de nivel, escrita por nuestros grandes autores, creyentes y agnósticos. Cuidado, ¿todos son grandes obras? No, no todos son grandes obras, pero todos tienen cosas muy apreciables. Hay algunos que son grandísimos cuentos y hay otros que realmente pues saben muy bien lo que es un cuento de Navidad o saben muy bien mover muy bien a la compasión y aunque no sean literatos tan completos como Galdós o como otros autores o como Emilia Pardo Bazán o como Sánchez Silva, nos encontramos con que saben poner el dedo en la llaga, saben narrar bien o nos están contando muchas cosas de de nuestras propias fiestas de Navidad y de nuestra propia España y nos sentimos identificados y nos sacan una sonrisa de la boca. Piensen ustedes también que también tenemos nuestros cuentos de fantasmas en Navidad. No solo Dickens hace un cuento de Navidad de fantasmas, sino que también lo hacen otros autores aquí en España. E incluso anterior, o sea, no hay posibilidad de que haya sido una copia. Entonces es gran literatura, por una parte. Por otra parte, es un depósito de lo que son los principios y las virtudes humanas que dan solidez a una vida, por todo lo que hemos hablado. Eh, Compasión, vitalidad, amor a España, amor a los territorios que pertenecieron a España, también la generosidad, el humor, la risa, las exageraciones propias de los españoles. También es una manifestación de la fe secular propia y la nuestra y de nuestros mayores, pues porque evidentemente la Navidad es una fiesta religiosa que se puede celebrar aunque no se sea religioso, pero sí que es cierto que, lógicamente, los creyentes en ese sentido la viven con una intensidad espiritual mayor. Por supuesto, también la Navidad es raíz de nuestra España, dado que somos el país que con mayor grandiosidad la celebra y de hecho todos nos reunimos en Navidad para cenar, para comer, etcétera, etcétera, porque lo identificamos con una gran alegría. Y por supuesto, también la literatura española de Navidad es una misión que se nos ha encomendado porque somos conscientes de lo que es y porque podemos transmitir este gran depósito de cultura, de tradición, de literatura, de humanidad y de espiritualidad a las generaciones venideras. Y esa responsabilidad es nuestra. Si nosotros no lo hacemos, no lo va a hacer nadie. Y repito que si no sabemos, esos españoles, no tenemos hundiendo de nuestras raíces, las raíces de España, malamente vamos a poder soportar los vaivenes de los siglos
y vamos a poder llevar adelante o crecer con fortaleza. Y para terminar, como la literatura es levantar vida con las palabras, les voy a contar una historia. Vamos a ver, les comento. Esta historia es una historia real. Es una historia para explicarles que efectivamente los cuentos de Navidad no es algo de solamente mm, que se escriban. Yo les animo a la gente a leer cuentos de Navidad y a escribir cuentos de Navidad. Pero no solamente es algo que se escribe, sino que a veces los cuentos de Navidad, las historias navideñas, es algo que se vive. Es algo que se vive. Esta historia me la cuenta hace 3 años un amigo. Este amigo me dice que él tiene un amigo italiano y que este amigo italiano le confesó hace tiempo lo siguiente. Dice que él pertenecía a una familia, este hombre ya tiene sus casi 70 años, el italiano en cuestión, y entonces le cuenta que él en los años 50, pues eran 8 hermanos y pues las fiestas de Navidad eran de mucha alegría en casa en Italia, pero también eran pues unas Navidades muy austeras. Era una Italia de la posguerra mundial, con dificultades económicas y bueno, dice en casa no había de sobra, pero había mucha alegría en la Navidad, había mucha devoción, poníamos el Belén y no, pues dice, no teníamos todo lo que queríamos, pero había lo suficiente como para ser felices. Y entonces dice, claro, dice, éramos 8 hermanos y dábamos guerra. Dice, cuando los chicos están en casa en vacaciones, pues los chicos dan guerra, eso lo sabemos todos. Y dice que al acabar los días de Navidad, el día de Navidad, cada día que pasaba de vacaciones, el padre les acercaba a sus 8 hijos al Belén con la madre y les decía, fulanito, ven aquí. Y cada hermano tenía una ovejita, era una ovejita. Entonces cogía la ovejita y decía, fulanito, tú hoy has sido bueno, entonces te voy a poner a dormir al lado del niño Jesús, porque te has portado bien. Menganito, ven para acá. Tú hoy has sido regular, así que no te vas a dormir en el portal de Belén, ni cerca del niño. Te voy a poner a dormir al lado del río. Fulani, vosotros dos. Vosotros habéis peleado bastante. Fulanita y Menganita. Entonces cogía sus 2 ovejas y les ponía a dormir al lado de Herodes. Y este italiano le contaba a este amigo mío español, le decía que él cuando dormía fuera del portal de Belén se sentía muy triste. Era un niño pequeño de 7 8 años y se sentía muy triste. Y entonces dice que una noche que su padre le había puesto lejos del portal de Belén a su ovejita, se levantó por la noche porque estaba muy triste, se acercó al portal de Belén y mirando al niño Jesús le dijo, estaban todos durmiendo ya, con la inocencia de un niño de esa edad, le dijo, yo nunca más quiero dormir lejos de ti, yo no quiero vivir lejos de ti. Y dice que eso cristalizó en él con los años y que por eso él se había hecho sacerdote. Pues la conclusión es esta. Si una ovejita de barro puede orientar una vida, unos cuentos de Navidad pueden orientar toda una nación. Muchas gracias y feliz Navidad. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Francisco José. Encantado de redescubrir contigo este tesoro que son los cuentos españoles de Navidad. Bueno, la verdad es que el repaso que has dado a los clásicos españoles que han escrito cuentos de Navidad, la verdad es que ha sido muy interesante. Antes hablabas al principio bueno, de las películas, como aquella, como no me acuerdo cómo se llamaba, la que has puesto, la que había sido catalogada como la peor película de Navidad. Pues no lo recuerdo, pero es que si lo digo seguro que me van a ir a verlo. Todo en mi Bueno, cabeza, porque no, basta pero que uno vamos. diga que es la peor película del año pasado y bueno, está en Netflix, o sea, quiero decir que... Sí, 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 sí. No, no, sí. A ver, yo recuerdo haber visto en las sugerencias de Netflix haber visto ese cartel. O sea, a mí me suena haberlo visto. La cuestión es que, claro, las cosas que se hacen ahora, desde luego, son desde luego para consumo rápido. Entonces, no, es para un consumo tan rápido, con una caducidad tan corta, bueno, pues no se trabaja en la calidad. En cambio, todas estas obras que has comentado, pues. A ver, no solo nacen para leerse en Navidad, es que nacen con vocación de futuro, y se han convertido en clásicos. Los libros que has hablado, o sea, los cuentos que has hablado de Azorín, de Pérez Galdós, Ujú. de Emilia Pardo Bazán, de todos aquellos autores clásicos, desde luego siguen vigentes. Y esa forma de escribir, aunque te retrotrae a otra época, pues sigue enganchando. Y desde luego son historias muy humanas. Pues Totalmente. muchísimas gracias. Yo tenía una pregunta porque me ha llamado la atención.
Lo que has comentado de Emilia Pardo Bazán, el motivo por el cual para ella el rey negro es Melchor. Será una anécdota, pero me interesa mucho saber qué fundamento tiene esto, porque tendrá algún fundamento. Pues a ver, seguramente lo tiene. Yo no lo he encontrado y es curioso porque en varios cuentos de reyes aparece siempre el rey Melchor como rey negro. Hay una cuestión ahí. A ver, cuando uno lee algunos de los cuentos de ella que hacen referencia a los Reyes Magos, lo que es cierto es que, y claro, en aquel momento ser negro no estaba bien visto. ¿Por qué? Pues porque aunque en España había habido ya catedráticos negros, generales del ejército que eran de raza negra, etcétera, etcétera, lo cierto es que Emilia Pardo Bazán representa al rey Melchor cuando es negro, muchas veces le representa avergonzado de su color de piel y considera que ese color negro que le hace feo. Se ve que se identificaba la negritud con lo feo. Y entonces hay uno de los cuentos o dos cuentos en los que el rey Melchor, cuando dice que cuando llegue, les dice a los otros dos reyes, a Gaspar y a Baltasar, que cuando llegue ante el niño Dios le va a pedir que le haga blanco. Le va a pedir que le haga blanco. Claro, hay que tener en cuenta que en estos siglos, sobre todo en el 19, los negros estaban trabajando en las plantaciones de azúcar en Cuba, ¿no? Y por tanto se identificaban, claro, con la esclavitud también. No sé a qué se debe, pero ella, a lo mejor es una licencia de ella, pero realmente ella, al rey Melchor, es el rey negro. Y quizás sea una licencia para hacer que este rey, que siempre ha representado la sabiduría, pues luego sea el que le pide al niño Jesús que le haga blanco, aunque realmente eso no lo va a conseguir nunca porque él va a aceptar su condición. Y es lo único que se me ocurre o que he podido asociar yo, porque ni he encontrado el motivo de que para Emilia Pardo Bazán el rey Melchor sea el negro, y tampoco luego tiene una gran trascendencia, porque realmente, aunque en dos cuentos sí que aparece el deseo de Melchor de convertirse en un hombre blanco, realmente nunca lo consigue y luego no tiene importancia. Pues muy bien. Tal vez nunca lo sepamos, el motivo. No lo Pero sé, bueno, no sé si Matías hacía así, asintiendo, yo no sé, Matías sí conoce el motivo. ¿Alguien conoce el motivo de por qué el rey Melchor para Emilia Pardo Bazán es negro? ¿Le damos la voz a Matías? Sí, Vale. sí, mira, vamos a ver. No, no sé decirte el motivo, pero sí sé decirte que yo también lo había oído eso, ¿eh? Yo también había oído que lo que no sabía quién, qué autor o autora decía algo así, pero yo de pequeño recuerdo de gente que me ha dicho, de familiares míos, ¿no? Celebrando la Navidad, que me habían dicho que no sabían por qué decía que el rey negro era Baltasar. Que, bueno, aprovecho para decir la anécdota de que en mi casa, mi padre concretamente, gastaba la broma de que los Reyes Magos eran cuatro. Melchor, Gaspar, Basaltar y se cayó. Sí, eso era muy típico, sí. En medio de ese tipo de tertulias familiares, pues yo he oído decir alguna vez que sí, que el rey Melchor era el negro. Ya no te sé decir más. Vale, pues si algún día lo descubro, lo compartiré por aquí para que todo el mundo lo sepa. sí, sí, nos lo hace saber. Como Sí, también me sí. ha llamado muchísimo la atención que en Japón haya una serie de televisión sobre Marcelino Panivino. Sí, sí, sí. Me ha dejado loco. Y una película en México y otra historia de una ballena que escribió también Sánchez Silva. Sánchez Silva es un grandísimo autor. Es que es un grandísimo autor. Es que en toda Europa, bueno, realmente en todo el mundo, los premios Andersen están considerados a la altura de los premios Nobel, porque en el premio Nobel no participa nadie de literatura infantil y juvenil. Sin embargo, por tanto, los premios Andersen son los que ocupan ese lugar, son los premios Nobel de la literatura infantil y juvenil. Y en todo el mundo se consideran los premios Nobel de esta literatura y están a la misma altura del premio Nobel. Nosotros conocemos a nuestros premios Nobel de literatura y medicina y ya no sé, nadie conoce a José María Sánchez Silva. Ujú. Muy bien, pues muchas gracias. Hablabas al principio, cuando leías el primer extracto de uno de los cuentos que nos has leído, de la pasión que tienen los españoles por el tema de la lotería. Y en el mismo extracto hablaba de, no sé si hablaba de un chato pelirrojo o algo así, en cuanto a que naturalmente hay una pasión por la lotería, pero puede ir acompañada también de cierta superstición, porque cuántas cosas hay que dan mal pario, o como se suele decir, o con mala suerte, que si pasar por debajo de una escalera, si romper un espejo, y el tema de la lotería va muy relacionado con esto.
Si me permite, lo de pasar el décimo de lotería por la chepa de un cheposo, creo que da buena suerte. Lo del chato pelirrojo no lo había oído nunca, pero sí es cierto que esa pasión por la lotería sí que va acompañada en cierto modo, de la superstición, ¿no crees? Sí, no, no, eso totalmente, pero yo conozco gente muy supersticiosa. O sea, yo estaba montando el Belén hace unos años en la parroquia y montábamos un Belén grande allí y demás con los chicos. Y yo recuerdo que había una imagen de San Pancracio y todos los años se presentaba una señora y 2 días antes de la lotería cogía el décimo de lotería y lo frotaba por la pantorrilla de San Pancracio. Se subía a una silla, estaba en una peana alta y entonces le frotaba. Evidentemente no la tocaba porque el año siguiente volvía. O sea, cada año volvía con el décimo, con lo cual significa eso que seguramente no la tocaba, ¿no? Y porque de haberla tocado nos hubiésemos planteado llevarnos la imagen, ¿no? Es decir, bueno, si a esta señora sabemos que la toca la lotería, y la imagen funciona en ese sentido mágico, pues nosotros nos hubiésemos llevado la imagen. Pero lo cierto es que esa señora iba allí todos los años. Y sí, es muy común. También pasar el billete, el décimo, por el vientre de una embarazada. Dicen que da buena suerte. Porque como los niños vienen con un pan debajo del brazo, entonces existen efectivamente muchos rituales para los que son jugadores. Y si algún año les ha tocado, procuran el año siguiente vestirse igual, con la misma ropa. Bueno, hay mucha tradición realmente. Aunque solo sea el hecho de ir a un lotero y escoger el número que te gusta con una terminación determinada. Y Es siempre el que mismo, sí. O, es, por ejemplo, esta, la más común de todas las supersticiones, que yo eso no participé de ella nunca hasta hace poco más que, bueno, no, no. A ver, yo he estado 2 veces al lado del premio de la lotería, del gordo. Yo estuve en Aranda cuando cayó un año el segundo premio, yo vivía encima de la administración de lotería, el premio gordo del día del 22 de diciembre, y al año siguiente cayó el niño. Y yo no había comprado nunca, yo nunca he jugado a la lotería, ¿no? Pero yo una vez, un año, un compañero del instituto me dijo, bueno, ¿no vas a comprar? Digo, no. Pues, y dice, ¿por qué? Dice, pues porque, digo, pues realmente a mí no, ya sé que no me va a tocar, si no compro no me puede tocar. Y entonces digo, pero ¿tú por qué compras? Dice, si yo tampoco me gusta. Dice, pero es que si les toca a todos que compran el mismo número y a mí no, me da algo. Y entonces, eso es una forma de superstición. Es que les puede tocar a todos y a mí no. Entonces parece que si tú no compras, parece que si compras va a pasar lo de todos los años. Pero si no compras ya estás asegurándote una porción de la desgracia, que es que a ti no te va a tocar. Bueno, pues es una forma de superstición también, ¿no? Tengo que comprar porque si no, les va a tocar a todos menos a mí. bueno. Pues muy bien, pues muchas gracias, Francisco José. Ha sido una conferencia muy amena, y yo estoy convencido de que muchos van a descubrir grandes cuentos clásicos a partir de esta noche. Pues lo dicho, muchas gracias. Ya sabes que esta es tu casa. Si averiguamos el tema de Melchor, por favor, convocamos otra reunión y hacemos una segunda entrega. Por ella nos hablaba también Oscar Iván Rodríguez, sobre los cuentos hispanoamericanos. O sea, si algún día alguien que esté viendo esta conferencia le apetece hablar sobre el tema de los cuentos hispanoamericanos, por favor, que nos lo haga saber y prepararemos otra reunión. Son Bueno, realmente hermosos. Son realmente bueno, hermosos, son muchos y esa es una antología que tengo pendiente, pero de momento no me da tiempo a todo. pues ya lo Ya, ya. dejamos para futuras navidades. Bueno, pues muchas gracias, Francisco José. Si quieres, María Palma, ¿quieres despedirte de nuestro invitado? Bueno, pues nada, agradecerle la conferencia. Ha sido una conferencia muy entrañable, íntima, y hemos aprendido mucho de cómo eran las costumbres y nuestros antepasados. Y nada, como dijo él al principio, pues esperar que retomemos todos esos valores, principios y virtudes que nos van a llevar a donde tenemos que estar en nuestro sitio y no eh, copiando a otros. Y nada, una vez más, muchas gracias. Gracias a todos vosotros y feliz Navidad cuando llegue. Feliz Navidad.